Aquí estamos en Relunco, día despejado, eh, en Pichidanqui. Y leemos a Erasmo de Rotterdam, El humanismo entre la tradición y la reforma. Tres fueron las personalidades que marcaron la vida espiritual de Europa durante el siglo XVI: Lutero, Erasmo y San Ignacio. Si bien lo hicieron desde posiciones muy distintas, los tres concibieron su vida en torno a la reforma de la Iglesia. Martín Lutero e Ignacio Loyola fueron los grandes protagonistas de la reforma protestante y la contrarreforma, o mejor aún, la reforma católica. Ambos ofrecieron doctrinas, convicciones y ardor a sus respectivos movimientos, de modo que sus radios de influencia bien podrían dibujar el mapa religioso con que se estructuró Europa después de la Reforma. Entre ellos, Erasmo ocupó el centro, representando la cultura, el diálogo y el buen sentido. Tal vez por eso su exigencia fue trágica, tal su existencia fue trágica, tal como la vida de la Iglesia en aquella época. Siempre se negó a abandonar el sueño de una unidad fundada en la sensatez y el amor fraterno. Murió en esa ilusión y con él lo hizo el universalismo cristiano, el cual adhería. No alcanzó a ver las guerras de religión que durante casi un siglo protagonizarían los creyentes en Europa, pero con seguridad las intuyó. Más aún, tal vez fue la primera víctima de los enfrentamientos entre católicos y luteranos, que más tarde cubrirían de sangre el mapa de Occidente y de pesadumbre la historia de la Iglesia. Desiderio Erasmo vio la luz en la ciudad de Rotterdam en torno al año 1469. Su infancia estuvo marcada por el drama. Su padre era sacerdote y aunque la situación no era del todo infrecuente, tal origen le significó especialmente en su juventud una carga emocional difícil de sobrellevar. En realidad, Erasmo siempre se avergonzó de ser hijo bastardo de un hombre célibe. Desde muy temprano manifestó talentos extraordinarios en el campo de las letras. Lamentablemente no le resultó fácil desarrollarlos. Los religiosos que lo educaron carecían del entusiasmo que desde Florencia se extendía por Europa en torno a la antigüedad, a los poetas latinos y al buen decir, y del cual Erasmo llegaría un día a ser el más preclaro representante. Con todo, logró arreglárselas. A lo largo de su adolescencia, consiguió formar una amplia y profunda cultura clásica que le sirvió de base durante toda su vida. A los 15 años, el destino se ensañó con Erasmo. La peste cegó la vida de ambos padres y dejó al joven apenas adolescente sobre el mundo. De una tragedia pasó a otra. En calidad de huérfano, quedó a merced de tutores inescrupulosos que lo instaron a entrar en el claustro con el único fin de apoderarse desvergonzadamente, desvergonzadamente de sus bienes. 5 años más tarde, fuera por presión, fuera por vocación, Erasmo ingresaba al monasterio de Stein, atando su destino al orden de los canónigos regulares de San Agustín. El futuro humanista no tomó aquel compromiso a la ligera. Durante 5 años vivió en ejemplar clausura, hizo sus votos monásticos y se ordenó sacerdote. Por lo cierto es que Erasmo no estaba hecho para aquel encierro conventual. No eran sólo los rigores de la vida común, sino la total ausencia de cultura lo que lo mortificaba. Es verdad que se dedicaba con ahínco al estudio de los autores latinos Virgilio, Horacio, Juvenal, Ovidio, Terencio y Cicerón. Constituían sus más queridos amigos, pero eso no era suficiente para aquel enamorado de la cultura. Él quería estudios que desafiaran su intelecto, lecturas que despertaran su imaginación, conversaciones que estimularan su creatividad. ¿Cómo encontrarlos entre aquellos austeros monjes que lo rodeaban en Stein? Con esa inquietud en el pecho, tomó la decisión de salir de aquellas murallas que lo contenían y al mismo tiempo lo limitaban.
No se trataba de abandonar el sacerdocio a cuyos deberes siempre constituiría siendo fiel, sino de escapar del aislamiento monástico que le provocaba hastío. Eximido de aquel encierro, podría convertirse en un sacerdote libre, dedicado por completo al estudio y al pensamiento. Aunque por aquel entonces, eximido de aquel encierro, podría convertirse en un sacerdote libre, dedicado por completo al estudio y al pensamiento. Aunque por aquel entonces carecía de una dispensa eclesiástica que lo avalara, contaba con el apoyo de su obispo y confiaba en que más tarde la conseguiría. Una vez recobrada su libertad, Erasmo hizo gala de una inquietud devoradora por aprender. Peregrinó a París y Londres buscando compulsivamente el saber. En aquellos años de estudio terminó de decepcionarse de la teología escolástica medieval, que le pareció árida y poco significativa. Como su tiempo, él prefería la cultura antigua, la teología bíblica y la producción intelectual de los padres de la Iglesia. En 1506 logró realizar el sueño de su vida, un viaje a la península itálica, la patria de todo humanista. ¿Qué mejor que Italia para profundizar sus conocimientos de la lengua griega y trabar contacto con los humanistas que habían redescubierto la filosofía platónica? Florencia, especialmente donde todavía está fresca las huellas del gran Ficino y de su más grande discípulo Giovanni Pico de la Mirandola, ¿acaso podía soñar con un mejor acceso a los antiguos? Su viaje a Italia jugó un papel de primera relevancia en su carrera. En la península, Erasmo se dio a conocer como el más grande humanista de su generación. Sus múltiples publicaciones atrajeron las miradas de media Europa y por todas partes comenzó a hablarse de su talento, su erudición y su elegancia. Su vena satírica especialmente la hizo famoso y renombrado. Con ella expuso burlescamente y con éxito devastador lo que consideraba las grandes verdades de la sociedad de su tiempo. Su elogio de la locura, publicada en 1511, alcanzó en pocos tiempos 40 ediciones y 12 traducciones a distintos idiomas. Hacia el 1520 su carrera estaba ya plenamente consolidada. Tenía amistad con todos los humanistas del tiempo y no pocos se declaraban sus discípulos. Uno de ellos, el célebre humanista español Juan Luis Vives, 1492-1540. Otro, el hilarante autor de Gargantúa y Pantagruel, Rabelais, 1494-1553, que había heredado su mismo espíritu mordaz para criticar la sociedad y a la Iglesia. Las universidades le ofrecían cátedras y su consejo era requerido por reyes y cardenales. El mismo emperador Carlos V, apenas asumido, había expresado su deseo de contarlo entre sus consejeros, y a pesar de todas las sátiras que le había dedicado, el Papa León X le demostraba benévola estima e incluso se había preocupado de arreglar la irregular situación clerical en la que se encontraba. Por si eso no fuera suficiente, contaba también con un nutrido grupo de enemigos que, como suele suceder, se encargaba con más ahínco que nadie de difundir sus obras. Algunos los había ganado con sátiras mordaces y usualmente bien merecidas. A otros, con su predilección por los clásicos, su amor por la Biblia y su gusto por los santos padres. Para ciertos escolásticos de mollera estrechada, todo esto constituía signo evidente de paganismo o peor aún de luteranismo. Lo cierto es que Erasmo se encontraba en plena posesión de sus dotes, no poseía seguridad económica alguna y eso era grave para un hombre refinado y de gusto costoso como él. Pero se trataba de una opción consciente, él prefería mantenerse alejado de las cortes a las que gustaba llamar espléndida miseria. Justamente por eso rechazó trabajar como consejero de Enrique VIII y también de Francisco I de Francia. Sucede con los doctos como con las tapicerías. Tanto parecen bellas y se estiman cuanto más de lejos se miran. A la luz de la experiencia a la que se vería sometido Tomás Moro, su más caro amigo, la enseñanza resultaba particularmente sabia. La celebridad que se había convertido el sabio Rotterdam nos lo muestra en el retrato salido de la mano de Holbein en 1525.
un elegantísimo Erasmo, enfundado en pieles, de cuerpo pequeño y rostro enjunto, con la nariz larga y puntiaguda, la mirada viva y la cara surcada por las primeras arrugas de la madurez. Todo un gran señor de las letras. Aurelado, con tal prestigio, ya estaba en condiciones de establecer su propia cruzada por la renovación de la Iglesia y de la cultura. La empresa de Erasmo tuvo que ver en primer lugar con las humanidades. Desde pequeño había aprendido a amar a los clásicos, extraño gusto, que había encontrado severos obstáculos en los monjes de su comunidad agustiniana, a los que el humanista gustaba llamar bárbaros, quien tendían a considerar pagano el legado del mundo antiguo. Según Erasmo, caían en el peor de las confusiones. El mundo antiguo no era pagano, sino precristiano. Bien comprendía el humanista de Rotterdam que el escepticismo de aquellos bárbaros se nutría de ciertas actitudes paganizantes que circulaban en su época. Precisamente por eso también polemizaba contra un radicalismo de signo inverso, el de aquellos a quienes mejor suena Júpiter excelente y muy grande que Jesucristo Redentor del mundo. Como creyente, Erasmo consideraba que una visión puramente pagana de los antiguos los desnaturalizaba. Sin su coronación evangélica, los clásicos perdían su sentido. Con estas ideas venía a poner sobre el tapete un tema recurrente en la tradición occidental, la unión entre la sabiduría antigua y la fe cristiana. A sus ojos, aquí se jugaba buena parte de su tarea. Según él, el único modo auténtico de rejuvenecer a la Iglesia era volver a las fuentes precristianas, de las que con tanto fruto había sabido nutrirse en los siglos IV y V, gracias a la obra de San Agustín y San Jerónimo. Con esta bandera de lucha se convirtió en el adalid del humanismo cristiano y lo hizo con una sensatez muy superior a la de su predecesor. Marsilio Ficino. Su esfuerzo por poner la cultura clásica a disposición del propio tiempo fue ingente. Dos de sus obras, los Adagios y los Apotegmas, presentaron el mundo antiguo a través de sus proverbios. Los coloquios ofrecieron un acceso fácil y ameno a la lengua latina, y más allá de estos libros escolares, una multitud de ediciones críticas de autores griegos y latinos abrieron la comprensión de Eurípides. Demóstenes, Luciano, Plutarco, Cicerón, Horacio, Ovidio, Tito Livio, Plauto, Tarencio y Séneca, por citar solo algunos. Según Erasmo, era preciso que los cristianos cultos tuvieran contacto de primera mano con los grandes hombres de la antigüedad. Todo este esfuerzo por volver a las fuentes originales tenía también una vertiente eclesial. El latín y el griego eran las lenguas del Nuevo Testamento, por lo que era preciso estudiarlas para comprender la Sagrada Escritura. A ellas se agregaba el hebreo. Remitiéndose a las lenguas originales resultaba posible recuperar en su origen la enseñanza de Cristo y descubrir también cuánto se había degradado a lo largo de los siglos. Precisamente con este objeto, Erasmo organizó en Lovaina el Colegio de las Tres Lenguas, donde pretendía que se conformaran los intelectuales de la Iglesia renovada. En la época, un programa como este suscitaba inmediatos enemigos, lo cual era previsible. Tras este impulso, Erasmo polemizaba contra la teología escolástica, a la que consideraba una ciencia decadente. Según él, era preciso volver a los textos de donde manaba toda auténtica comprensión del misterio cristiano, sin cuyo acceso todo lo demás corría el riesgo de convertirse en vana palabrería. Erasmo difundió estos pensamientos por todos los medios a su alcance, pero lo que verdaderamente hizo popular sus ideas fue la ironía de sus obras satíricas, en las cuales se mostraba como un maestro consumado. Nadie le superaba en sarcasmos al ridiculizar los vicios de la sociedad a la que pertenecía. En su sátira más conocida, El elogio de la locura, la demencia habla en primera persona, exponiendo en párrafos hilarantes su posición sobre la Iglesia, los reyes y los hombres de su época respecto de la teología escolástica. Por ejemplo, la locura afirmaba con sorna después de un largo discurso burlón: el trazado de un laberinto es menos complicado que los tortuosos rodeos de los realistas, nominalistas, tomistas,
albertistas, acamistas, escotistas y de tanta escuela, de la que nombro sino las principales. La erudición de todas ellas es tan complicada que los mismos apóstoles tendrían necesidad de recibir a otro Espíritu Santo para disputar tales materias con esos teólogos de nueva especie. ¿Cómo resolver el estancamiento intelectual en que se hallaba el pensamiento cristiano? Según el humanista Rotterdam, era preciso volver a nutrir la reflexión teológica con las fuentes de las que se había brotado. Ello implica volver la mirada a la Sagrada Escritura y hacerlo científicamente, para lo que era necesario aprender el griego, el latín y el hebreo. El que las ignora, esas lenguas, afirmaba Erasmo, no es un teólogo, es un profanador de la teología. No se trataba de un programa atractivo a ojos del conservadorismo más reaccionario. Igual retorno debía protagonizar el pensamiento cristiano a los padres de la Iglesia, a San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo. A sus ojos era preciso hacerlo para recuperar la original simpleza del mensaje cristiano. En 1516 Erasmo publicó la obra de mayor resonancia en su tiempo, el Nuevo Testamento griego y latino. Se trataba de un trabajo en el que se había empeñado durante muchos años, cotejando manuscritos, comparando traducciones y finalmente corrigiendo la famosa Vulgata de San Jerónimo. Sus limitaciones eran sin duda muchas. Los teólogos, sus enemigos más rabiosos, contaron cerca de 4.000 errores en sus páginas. Aún así se trataba de una obra de un valor extraordinario. No en vano constituyó la base de todas las traducciones del Nuevo Testamento a las lenguas modernas. Las notas aumentadas después con paráfrasis enriquecían la traducción y facilitaban el contacto vivo y personal con el Cristo de los Evangelios. El texto dedicado al Papa humanista León X le valió la más benévola acogida en Roma. Se trataba de un gran estímulo en la tarea que había escogido como norte de su producción intelectual. Si el papado se ponía de su parte en su lucha, la renovación de la cultura podía contar con un aliado extraordinario. Para el Erasmo, todo este esfuerzo cultural estaba íntimamente ligado a una reforma del espíritu. En su opinión, la de las letras constituía la primera etapa de la reforma de la Iglesia Católica, en cuyos propósitos mezclaba sátiras agudas e ingeniosas con respecto de renovación de largo alcance. El sabio de Rotterdam estaba muy consciente de que el papado era en buena medida el causante de la crisis que vivía la Iglesia. Él mismo confesaba en algún rincón de su correspondencia que de nadie se había burlado con más brío que de los papas, en su elogio de la locura. Ya desde su primera visita a Italia, la imagen guerrera del Papa Julio II le había resultado chocante. ¿Qué tenía que ver ese general victorioso que hacía su entrada triunfal en Bolonia con el vicario de Cristo en la tierra? ¿Era posible que el padre de todos los creyentes cambiara con tanta facilidad la tiara pontificia por el casco de guerra? ¿Por qué la cabeza de la Iglesia debía estar tan interesada en aumentar su poder temporal? ¿No había demostrado otro sabio humanista, Lorenzo Valla, que aquel poder se cimentaba sobre un equívoco? Como siempre, Erasmo había reaccionado satíricamente ante el drama. En su elogio había puesto en boca de la locura una multitud de párrafos plagados de mordaz ironía. Esos muy santos padres en Jesucristo, esos vicarios de Cristo, no despliegan nunca tan bien la fuerza de su brazo cuando se trata de alcanzar a aquellos que, por instigación del diablo, tratan de mermar o de roer el patrimonio de San Pedro. Hemos abandonado todo para seguirte, dice este apóstol en el Evangelio, y sin embargo ellos le atribuyen como patrimonio tierras, ciudades, tributos, aduana a un imperio. En su ardiente amor a Cristo para conservar esas riquezas, se arman de hierro y de fuego y derraman a raudales la sangre cristiana. Quieren defender apostólicamente a la Iglesia, esposa de Cristo. Se han despedazado a los que llaman sus enemigos, como si los más peligrosos enemigos de Cristo no fueran los pontífices impíos que, con su silencio, hacen que se olvide a Cristo,
lo encadenan con sus leyes venales, adulteran su doctrina con interpretaciones forzadas y con su vida escandalosa lo crucifican una segunda vez. Era muy difícil no advertir que a través de la locura hablaba el más riguroso sentido común. ¿Qué tenía que ver aquellos despliegues de guerra con Pedro y Pablo, los fundadores de la Iglesia? ¿Qué podía tener en común Julio II con los primeros papas de Roma que habían vivido en la persecución, la pobreza y el espíritu? Y sobre todo, si esta era la situación de la cabeza, ¿cómo combatir los vicios de los obispos y el clero? Como muchos creyentes de su tiempo, Erasmo sentía que denunciar la locura carrera pontificia en pos del dinero y el poder constituía una exigencia de su fe. Por lo demás, la Iglesia estaba necesitada de reformar no solo en su estructura, a los ojos del humanista. Era evidente que los formalismos amenazaban con matar el espíritu de la región. Las prácticas maquinales, los ritos vacíos, los gestos carentes de sentido. La vida cristiana había cristalizado en hábitos cuyo significado simplemente se había perdido. Erasmo no tenía piedad para atacar las devociones pueriles, las peregrinaciones masivas y bien orquestadas, infinitas en aquellos tiempos, le producían decepción. No había iglesia que no contara con una estatua milagrosa o una reliquia insigne. De estas últimas se reía sin escrúpulos leche de la Virgen María, un zapato de San José, el peine de Santa Ana, reliquias que se muestran por la ganancia que se espera de ellas. Tampoco manifestaba mucha reverencia por los ayunos y las abstinencias, de lo que incluso se permitía bromear. Se cuenta que en una ocasión el Papa lo reprendió ligeramente por comer carne durante la Cuaresma, contraviniendo las leyes de la Iglesia, a lo que él le respondió diciendo: "Lo siento, Santo Padre, mi alma es buena católica, pero mi estómago es irremediablemente luterano". A sus ojos existían demasiadas cosas superfluas en la vida cristiana, doctrinas, reglas, rituales. La misma ignorancia supersticiosa se manifestaba en las devociones particulares. Uno dirige oraciones a San Cristóforo por la mañana para que le libre de accidentes durante el día. Otro se encomienda a San Roque porque cree que este santo le librará de la peste. Este ayuna en honor a San Apolonio para no tener dolor de muela. Estas supersticiones se asemejan bastante a las de los paganos que consagraban a Hércules la 10ª parte de sus bienes o un gallo a Esculapio para recobrar la salud. No pretendía criticar el culto a los santos en sí mismo, era el automatismo exterior y la falsa seguridad que introducía en el corazón de los fieles, lo que lo irritaba. Tampoco las peregrinaciones en sí le molestaban, lo que criticaba eran los santuarios, que en manos de un culto puramente exterior se habían convertido en museo de la superstición. Sus ironías condenaban los abusos, no las instituciones, el formalismo, no la piedad, las devociones mecánicas, no los sacramentos ni la liturgia. Finalmente, Erasmo tampoco tenía simpatía por las órdenes mendicantes. Franciscanos y dominicos habían llegado a ser tan poderosos que se habían convertido en parte del problema. Constituían el círculo de hierro de la sede apostólica y con su torpe obcecación resultaban fuertemente perjudiciales para el papado. Su obra satírica, orientada contra los vicios de papas, teólogos, frailes y simples creyentes, despertaba críticas y arrancaba aplausos. Con estos antecedentes es posible comprender el drama que significó para Erasmo de Róterdam el estallido de la reforma de Martín Lutero. A partir de 1517 Europa se convirtió en un gran campo de lucha y el connotado humanista se transformó en el botín más preciado de ambos bandos. Él encarnaba el prestigio de la cultura y el valor de la fe sincera. Inclinarlo hacia su reforma hubiera sido para Lutero el mejor de sus activos. Por lo demás, era obvio que en sus esfuerzos de renovación eclesial, Erasmo no podía sino sentir simpatía por la protesta luterana. ¿Cómo darle la razón en una polémica contra las indulgencias? Esa escandalosa venta no era más que otra de las manifestaciones del vacío en que se movía la vida cristiana. ¿No había denunciado Erasmo la superstición, la ignorancia, el automatismo
de gestos sin sentido? ¿No había luchado siempre contra las prácticas puramente exteriores que carecían de toda compenetración interna? Lutero tenía válidas razones para pensar que Erasmo era uno de los suyos. Ambos deseaban la reforma de la Iglesia con todas sus fuerzas. Sin embargo, pronto Erasmo se dio cuenta de que el gran reformador se encontraba en una pendiente inclinada que corría el riesgo de transformarse en precipicio. El monje Agustino había comenzado a denunciar abusos, pero estaba terminando por rechazar 15 siglos de tradición. De su reforma se había desencadenado la violencia, y el mismo Lutero estaba en vías de convertirse en un moderado de frente a los más radicales de sus seguidores. Renovar el mundo, pensaba Erasmo, era muy distinto de revolucionarlo. No era esa la vía. Siempre estuvo seguro de ello. En manos de Lutero, la reforma estaba llamada a convertirse en ruptura y anarquía, y ante los insistentes llamados para unirse a la cruzada contra Roma, mantuvo siempre inequívoca distancia. Después de haber luchado toda su vida por el advenimiento de la reforma, no podía en conciencia participar de ella. Para el reformador alemán fue una cruda decepción, y de acuerdo a su carácter radical, lo achacó a cobardía. Ya vemos que el Señor no te ha concedido suficiente valor y cólera santa para luchar con nosotros contra la abominación. Por su parte, el papado también jugó sus cartas para atraerlo. Roma siempre había estado bien segura de la ortodoxia de Erasmo. Más aún, parecía no comprender por qué no lanzaba su pluma a luchar contra la herejía. El Papa Adriano VI no dejaba margen alguno de la duda cuando se dirigía a él. Os conjuramos a ejercer contra las nuevas herejías el feliz talento que habéis recibido de la bondad divina. Debéis reconocer que esta tarea os está especialmente reservada por Dios. El vigor del espíritu, la variedad del saber, la facilidad del estilo os pertenecen. Poseéis el más alto grado entre las naciones de donde ha venido este azote, la autoridad y el favor. Pese a todas las solicitaciones papales, Erasmo se mantuvo, al menos aparentemente, al margen de la lucha. En realidad, el humanista de Rotterdam era de la sensata opinión de que no se podía rechazar a Lutero sin hacerse cargo de las justas reivindicaciones de su reforma. ¿Acaso pretendía Roma condenar a Lutero sin reprobar la venta de indulgencias que lo había provocado? Se trataba de un amargo problema de conciencia, seguramente agudizado por la autoridad y el prestigio del que gozaba. El papado le solicitaba transformarse en su portavoz para frenar la herejía, pero ¿cómo hacerlo si Roma no daba el más mínimo indicio de reforma? ¿Podía acaso avalar con sus escritos la venta de indulgencias, la belicosidad de los papas, el formalismo de los fieles? Se trataba de las mismas cosas que había denunciado a lo largo de toda su vida. Por lo demás, el papado había actuado con una ligereza inverosímil al afrontar el tema. Erasmo estaba persuadido de que, si le hubiese conducido con caridad cristiana, Lutero se habría convertido en una fuerza al servicio de la Iglesia, en vez de revolverse contra ella. Pero León X había dado crédito a teólogos de conservadurismo estrecho, lo mismo que ahogaban el misterio cristiano en fórmulas escolásticas. A sus ojos, empujar a Lutero a la rebelión no había sido obra de teólogos, sino de carniceros. ¿Por qué ha dado oídos a los teólogos y a los monjes? ¿Quién hay más orgulloso y más loco que el cardenal Cayetano? Exclamaba dolido Erasmo hacia 1521 en correspondencia privada. Me extraña que el Papa trate asuntos tan graves con personas de una ignorancia supina. Cuando Roma contestó a la violencia con violencia, se terminó para siempre el diálogo. En Países Bajos y luego en Francia se instituyeron procesos contra la herejía, y el espectro de una guerra entre cristianos comenzó a serpentear por Europa. Para el pacífico Erasmo se trataba de el peor de los escenarios. En algunas de sus obras se había quejado amargamente al respecto. Se sospecha de herejía al que predica de corazón contra la guerra, pero aquellos que enervan
la enseñanza evangélica con interpretaciones abusivas y proporcionan a los príncipes ocasión de justificar sus pasiones, esos pasan por ortodoxos y doctores en piedad cristiana. Erasmo estaba cierto de que la violencia no era el modo de responder a la interpretación luterana. Hubiera sido necesario flexibilidad y humildad para hacer concesiones y reformas que dieran vida nueva a la Iglesia sin debilitar el dogma. Pero lo que se advertía era muy distinto, y él lo hacía saber al Papa Adriano con palabras proféticas. Si cada uno se encastilla en su punto de vista personal, si los teólogos quieren tener hasta en los más mínimos detalles una autoridad incontrovertible, si los monjes no quieren abdicar nada de sus derechos, será muy difícil llegar a un acuerdo. Por si todo esto no fuera suficiente, la reacción del catolicismo más radical había llegado a confundir eramismo con luteranismo. Según algunos, él había puesto el huevo que después Lutero se había limitado a empollar. Tal vez respondía Erasmo, irónico y amargo al mismo tiempo, pero mi huevo era de gallina. Lutero ha sacado un gallo de pelea. Sus propios esfuerzos de reformas quedaban así ensombrecidos. Cercado entre dos fuegos enemigos, Erasmo vivió el drama del destierro por partida doble. En un lugar escribía contra sus detractores católicos: no ignoro lo que han dicho algunos de vosotros. Una vez acabado Lutero, atacaremos a Erasmo. Pero tampoco escondía su amargura ante los excesos del luteranismo en Basilea. La destrucción de las imágenes en la iglesia le producían desazón y la prohibición de celebrar misa lo escandalizaba. A pesar de todas las presiones, su postura no varió un ápice. Aunque los católicos lo acusaran de hereje y los luteranos lo tacharan de cobarde, él no estaba dispuesto a poner a sueldo su libertad, ni mucho menos vender su pluma a un grupo en lucha. Se consideraba profundamente católico y por lo tanto universal. Si no podía trabajar por la unidad, estaba destinado a ser un mudo espectador del drama que desgarraba a la cristiandad. En 1529 debió buscar refugio en la ciudad católica de Friburgo, pero tampoco allí se sintió seguro. Temía una subversión popular y profetizaba: si hubiera una insurrección, yo sería una de las primeras víctimas de los Zwinglianos y de los luteranos. Aceptaría además esa persecución antes de dejar la iglesia. Erasmo parecía condenado a ser hereje en ambos lados. Su polémica con Lutero fue excepcionalmente breve. No hubo en ella sátiras mordaces ni crudas ridiculizaciones. Su obra se limitó a un tratado académico sobre la libertad de libre arbitrio, en el que Erasmo se puso con inteligencia la negación del libre albedrío que parecía haber extremizado la reforma. Era comprensible. Había muchos aspectos doctrinales del luteranismo que difícilmente podían seducir a un humanista como Erasmo, pero el primer lugar de la lista lo ocupaba el poco aprecio por la naturaleza del hombre, corrupta según Lutero, por su razón y por su libertad. Lutero le respondió de inmediato con su De Servo Arbitrio. El libro consumó su ruptura con la reforma luterana y decepcionó profundamente a los católicos, que esperaban una refutación en regla de la herejía. Durante los últimos años de su vida, Erasmo renunció en paz de espíritu a la polémica. Desde 1533 a 1535 publicó 4 obras religiosas, entre ellas el Catecismo y la Preparación para la muerte. Por aquella época era ya un hombre gastado. Su cuidada apariencia no lograba ocultar los pómulos marcados, la mirada hundida y el gesto lejano. Apenas se sentía parte de aquel mundo crispado por las divisiones. La amargura de la reforma había doblegado su alma y el dolor de la enfermedad, la artritis, la gota y los cálculos estaban haciendo lo mismo con su cuerpo. En 1534 volvió a Basilea. Sus últimos años fueron amargos. Las noticias de las persecuciones entre cristianos lo abrumaban. Morían anabaptistas en Alemania, hugonotes en Francia, católicos en Inglaterra. La muerte de Tomás Moro, el mejor amigo que más haya tenido, terminó de agobiarlo. Después de esta muerte escribió: me parece que yo mismo estoy muerto.
Finalmente se fue de este mundo durante el mes de julio de 1536, a tiempo para escapar del triste espectáculo que estaba por comenzar, la guerra en Alemania y el recrudecimiento de la persecución religiosa en ambos lados. Erasmo fue uno de los personajes más nobles de su tiempo, tal vez por eso su vida fue tan dramática. Como creyente fue siempre universalista, es decir, católico. Odió las divisiones confesionales y los nacionalismos militantes que se exacerbaban en Europa y dividían la cristiandad. Un lamentable espectáculo para él, que siempre había defendido la paz, la cultura y la renovación de la Iglesia. Y esta es otra de las deudas que Occidente contrajo con el gran humanista de Rotterdam. En su calidad de pacifista, Erasmo fue uno de los primeros en desmitificar en aquel siglo bélico el prestigio de las armas. Defendió la paz en nombre de la universalidad del cristianismo. Lamentablemente su siglo careció del oído atento que hubiera sido necesario para escucharlo. Si lo hubiera hecho, se hubiera ahorrado la multitud de dramas que estaban por caer sobre la cristiandad y sobre Occidente.